Ya aquí te muestra la mascarilla Pro Gold de la semana pasada, en la cual está el Timmy 3 fijos y 3 dobles. A un lado está la quiniela ganadora con el total de ganadores y premios que tuvieron de la quiniela 664. Tuvimos un total de 2 descalabros y 7 buenas. Nos quedamos con 2. No alcanzamos premios. Vamos a ver si para esta semana tenemos el mismo rendimiento, tratar de ubicar las posibles combinaciones y resultados. Pero nos fuimos con un 7 de 9, que nos faltaron solamente 2 nada más. Así que vamos a ver cómo nos va esta semana. Atentos. Estados Unidos contra Trinidad y Tobago de la CONCACAF Nations League. Estados Unidos en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Trinidad de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Estados Unidos como local lleva 3 victorias, 2 derrotas. Trinidad y Tobago de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 4 victorias para Estados Unidos, 3 empates para ambos equipos y 1 victoria para Trinidad y Tobago. Su último juego fue el 2 de julio de 2023, en la cual Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago 6-0. Para este encuentro me voy con el local. Costa Rica contra Panamá. Costa Rica en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Panamá en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 solo empate. Costa Rica de local lleva 1 victoria y 4 derrotas. Panamá de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 1 victoria para Costa Rica, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para Panamá. Su último juego fue el 26 de junio de 2023, en la cual Panamá le ganó a Costa Rica 2-1. Para este encuentro, un local visita. Siguiente partido, Bolivia contra Perú, eliminatoria mundial de Sudamérica. Bolivia, de sus últimos 5 juegos, lleva 5 derrotas. Perú, de sus últimos 5 juegos, lleva 1 empate y 4 derrotas. Bolivia, de local, lleva 1 empate, 4 derrotas. Perú, de visita, lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 1 victoria para Bolivia, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para Perú. Su último juego fue el 19 de noviembre de 2022, en la cual Perú le ganó a Bolivia 1-0. Local visita para este encuentro. Venezuela contra Ecuador. Venezuela en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Ecuador de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Venezuela de local lleva 4 victorias y 1 solo empate. Ecuador visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 1 victoria para Venezuela, 3 veces han empatado y 1 victoria para Ecuador. Su último juego fue el 11 de noviembre de 2021, en la cual Ecuador le ganó a Venezuela 1-0. Me voy con el local para este encuentro. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gold Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gold. Argentina contra Uruguay. Argentina en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Uruguay de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota.
Argentina de local lleva 5 victorias. Uruguay de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Argentina, 2 veces han empatado y 0 victorias para Uruguay. Su último juego fue el 12 de noviembre de 2021, en la cual Argentina le ganó a Uruguay 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Colombia contra Brasil. Colombia en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 empates. Brasil de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Colombia de local lleva 4 victorias y 1 solo empate. Brasil de visita lleva 1 victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 0 victorias para Colombia. 3 veces han empatado y 2 victorias para Brasil. Su último juego fue el 11 de noviembre de 2021, en la cual Brasil le ganó a Colombia 1-0. Local visita para este partido. Siguiente partido, Chile contra Paraguay. Chile en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Paraguay de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Chile de local lleva 4 victorias y 1 solo empate. Paraguay de visita lleva 5 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Chile, ninguna vez han empatado y 2 victorias para Paraguay. Su último juego fue el 27 de marzo de 2023, en la cual Chile le ganó a Paraguay 3-2. Local empate para este partido. Siguiente partido, Moldavia contra Albania, clasificación de Campeonato de Europa. Moldavia en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Albania de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 solo empate. Moldavia de local lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Albania de visita lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Moldavia, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para Albania. Su último juego fue el 17 de junio de 2023, en la cual Albania le ganó a Moldavia 2-0. Empate visita para este partido. Siguiente partido, Polonia contra República Checa. Polonia en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. República Checa en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Polonia de local lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. República Checa de visita lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 1 victoria para Polonia, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para República Checa. Su último juego fue el 24 de marzo de 2023, en la cual República Checa le ganó a Polonia 3-1. Local empate para este partido.
Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizados datos y estadísticas de la quiniela de media semana. Suerte y nos vemos.